de España, el número 1 hablando de exportaciones españolas, y también el espumante más vendido en el mundo, que es cava. ¿No? Entonces, esos son como dos puntos importantes, y lo que no podemos olvidar acá de esta clase son esas dos denominaciones de origen. Cava, Cataluña, y también Priorat, Cataluña. Esas son las dos más importantes, más relevantes, pero vamos a ver que ambas nacen de otras tradiciones, ¿no? En el caso del cava, por ejemplo, actualmente ya no es solamente de Cataluña, ¿no? Es una denominación que se puede elaborar en otras zonas de España, sin embargo, el 95% del cava se elabora en esta región. Entonces vamos a partir con algunos tips de Cataluña. Primero, ¿dónde está ubicada? Ese mapita se nota bien, estamos hablando de Cataluña, estamos hablando del norte de España, hacia el mar Mediterráneo, en la zona noreste de España, ¿sí? Bien en la esquinita, es frontera con Francia, sí, tiene frontera con Francia y con Andorra por el norte. Andorra es como un país súper pequeñito, así como un puntito entre medio de España y Francia. La capital de Cataluña es Barcelona. Barcelona también es la segunda ciudad más grande de España y una de las ciudades más importantes de toda Europa, en cuanto al número de habitantes y también al dinero que se mueve, se maneja en esa ciudad y la cantidad de industrias que tiene. Es una de las zonas más antiguas y más prestigiosas de la producción de vinos de España. Vamos a ver si se acuerdan cuando vimos por ahí España Verde, ¿no? Más allá de Galicia, el resto de provincias tenían muy pocas denominaciones de origen, inclusive algunos no tenían solamente IGTs. En el caso de Cataluña tenemos 12, así que ahí vemos un poco como su trascendencia en el tema de vinos. Como les decía, una de las zonas más antiguas de producción de vino dentro de lo que es España, también una de las zonas que ha estado habitada por más años, prueba de ello también es Cava de Roca del Mors, en Coguel. Hay 757 cuevas que evidencian pobladores de hace muchos años con estas pinturas rupestres. Vamos a ver alguna foto, ¿no? Y luego ya hablando más de civilizaciones, como en la mayor parte de esta zona de Europa, van a estar los fenicios, los griegos, los cartagineses y los romanos. Los romanos van a ser bastante relevantes dentro de lo que es el vino, como lo han sido en otras zonas de Europa. Pero aquí, hablando de Cataluña, por un tema muy importante, Tarraco, que actualmente es Tarragona, fue una de las ciudades más importantes para los romanos dentro de Hispania. Y ellos construyeron, o sea que los romanos hicieron un montón de... Dos de las cosas que más construyeron los romanos fueron vías para transporte, caminos, ¿cierto? Y también acueductos. Por esta zona va la Vía Augusta, y la Vía Augusta en las épocas de los romanos fue un tremendo corredor para el comercio de vino. ¿Ah? Entonces, si uno va por lo que fue la Vía Augusta, es muy fácil encontrar vestigios todavía de los romanos y mini bodegas, zonas donde se guardaban los vinos, las ánforas, ¿no? Dentro de Tarraco o Tarragona también hay todo un vestigio de lo que eran los vinos en ánfora, que era la forma como se producía el vino o se almacenaba el vino en esas épocas, ¿sí? Hablando de romanos, no existían todavía las barricas de madera, todo era en ánforas y el vino se transportaba en ánforas. Algo también irrelevante de la zona de Cataluña es que es el lugar del nacimiento del cava, ¿no? El espumante más famoso de España, hecho por método tradicional. Aquí se encuentra, como les comentaba, una de las únicas dos denominaciones de origen calificadas que tiene España. Una es Rioja, la otra es Priorat. Priorat se encuentra aquí, en Cataluña. Muchos dicen que el origen donde nacen los vinos del Priorat es en una zona que se llama Cartoixe de Escaladei, que está un poco relacionado a monjes de la Edad Media, donde se elige una zona que es una zona como montañosa, en realidad una zona que está como toda rodeada de montañas, y en esa zona se elige un lugar para hacer un monasterio.
luego estos monjes que llegan a habitar este lugar son los que un poco fortalecen o desarrollan una viticultura un poco más profesional, por decirlo de alguna manera, con técnicas más avanzadas y que además enseñan a los pobladores de los alrededores, a algunos a producir vinos o a otros a mejorar las técnicas que estaban usando hasta ese momento. Hacen selección de uvas, entonces hay un proceso ahí como de crecimiento o de desarrollo en torno al vino. Muy importante también en la zona de Cataluña, las cooperativas. Tienen gran presencia, les he comentado, hay una enorme cantidad de productores, pero la mayoría de ellos están agrupados en cooperativas, ¿no? Y las cooperativas también, digamos, están como un poco a otro nivel de lo que nosotros nos podemos imaginar en Sudamérica, ¿no? Tienen una importancia comercial y política muy grande. Y además, hablando de Cataluña, son parte de las catedrales del vino. En algún momento estas cooperativas contrataron al arquitecto César Martinell, por ahí por 1920, quien fue el que diseñó algunas de estas catedrales del vino, que en el fondo son bodegas, pero bodegas con un estilo arquitectónico más lúcido, ¿no? Otro personaje importante de la zona de Cataluña va a ser Gaudí. Su trabajo, su obra es parte patrimonial de esta región de Cataluña, ¿no? Hay iglesias, parques, distintas casas, edificios, palacios diseñados por él. Tradiciones extrañas o pintorescas de Cataluña, no sé si conocen, por ejemplo, el personaje del Caganer. El Caganer es un monito que es literalmente una persona defecando, ¿no? Que se hace como si pequeñito, sí que es parte del armado del nacimiento, ¿no? Entonces este personaje siempre se pone como oculto en el nacimiento para Navidad, en la representación de la natividad, y lo esconden y es como un juego de las casas o de las familias que los niños tengan que encontrar este personaje, ¿no? Es como parte de las tradiciones. Y el tío de Nadal, que en el fondo está un poco relacionado a el personaje de Papá Noel o del viejito pascuero, pero en lugar de ser el viejito pascuero es un tronco, ¿no? Un tronco que los niños tienen que arropar durante las noches, desde el Adviento hasta Navidad, y la noche de Navidad lo agarran a palos, como si fuera una piñata, para que el tronco de dulces y regalos. Entonces es un poco como tradiciones extrañas de Cataluña. Cosas importantes de Cataluña, y hablando de vinos, el tema de las cepas nativas. Habíamos mencionado en el curso de introducción a Italia que España tiene alrededor de 200 cepas nativas. Ahora, en España, no solo en Cataluña, sino hablando nacionalmente, de toda España, hace, diría, 15 años atrás, partió un trabajo muy, muy intenso con respecto a rescatar estas cepas nativas, que si bien España es uno de los países más antiguos productores de vino, tiene mucho patrimonio al respecto, mucho material genético propio, eran uvas que estaban quedando muy en el olvido, con plantaciones que prácticamente estaban desapareciendo, ¿no? Entonces, algunas bodegas partieron como o productores hace como 30 años con esta recuperación, pero les diría que donde se ha hecho un impulso más grande o ya se ha esto fusionado o integrado con el tema de denominaciones de origen y ya comercialmente hablando, son los últimos 15 años, ¿no? Que hay un crecimiento muy, muy grande y una búsqueda en cuanto a los productores y bodegas de privilegiar la producción de estos vinos o cepas autóctonas de cada zona. Y lo vamos a ver también en algunas de las denominaciones de origen de las que vamos a hablar hoy. Aquí algunas de las fotos que les comentaba, bueno, en las cuevas con pinturas rupestres que nos dan algunos indicios de lo antiguo que eran los pobladores o desde cuántos años atrás ha sido habitada esta zona. En la foto de abajo se ven las cuevas. Puntero láser. Puntero. Ya. Aquí está una foto, bueno, las ánforas, de hecho cuando veamos Tarragona, la denominación Tarragona, el símbolo de la denominación es precisamente una ánfora de greda, ¿no? Estas son las ánforas que se usaban para transportar vino, también aceite.
Las de aceite normalmente eran más pequeñas. Aquí se ve un poco el recorrido en la imagen de arriba, a la derecha, el recorrido de la Vía Augusta, ¿no? Que una de las ciudades principales por donde pasaba era Tarragona, como les decía, una de las principales ciudades de los romanos, y en la parte de abajo vemos un anfiteatro romano que está en Tarragona, ¿no? Y es parte de la historia de la ciudad. De hecho, hay tours que uno puede hacer en Tarragona, que es como la Cataluña romana, que está enfocado a un poco como al legado de los romanos en esta zona. Esta es Cartocha de Escaladei, que como les comentaba, se considera una de la cuna o la zona donde nació prácticamente, o nacieron los vinos del priorato, ¿no? Como les digo, era un monasterio, yo creo que ya no funciona el monasterio, pero sí queda el legado de estos monjes que desarrollaron la viticultura dentro de la zona. Ahora, cosas interesantes que ver acá, la formación montañosa, más allá, más allá de la escala de Dios, es las formaciones montañosas de esta zona, porque por estas montañas está prácticamente limitado como si fuera una muralla natural la zona del priorato, ¿no? Entonces es importante observar esa formación montañosa al fondo. Aquí un poco la Sagrada Familia, un símbolo de Cataluña, ¿no? Y algunos de los trabajos de Gaudí dentro de la zona. La Sagrada Familia estuvo en ese proyecto 39 años, falleció, nunca la terminaron, de hecho, aún sigue en el proceso, pero algo interesante es que la Sagrada Familia es el monumento español más visitado por los turistas en toda España. Así que eso también es interesante de mencionarlo. Lo que les comentaba de las bodegas, las catedrales de los vinos, ¿no? Que en el fondo son bodegas, que tienen este estilo un poco siguiendo la escuela de Gaudí también, ¿no? Entonces es parte del patrimonio de Cataluña, no solamente sus vinos, sino la arquitectura relacionada con la viticultura también, ¿no? Obviamente hay rutas que uno puede visitar las principales bodegas de este estilo. Vamos a pasar ya a los vinos. El tema de legislación ya lo hemos visto en las otras clases, pero un poco para recordarlo y para ponerlos en contexto. Ya desde que España es parte de la Comunidad Europea, todo se integra, esta es la legislación que aplica a todos los países de la Comunidad Europea. Vamos a tener los vinos de mesa, los vinos a granel, los vinos con indicación geográfica y los vinos con denominación de origen. En el caso de España, la cantidad de vinos con denominación de origen es como el 30% de su producción total, hablando de España en general. Como saben, con el tema de la Comunidad Europea, se respetó las denominaciones o los nombres legales que tenía cada país, ¿no? Y se les puso la equivalencia. Entonces, si hablamos de la norma europea, hablamos de vinos con indicación geográfica protegida, pero hablando de España específicamente, estos vinos son, o se consideran, los vinos de la tierra o los vinos de calidad con indicación geográfica, ¿ya? Lo que sería el equivalente a un vino con denominación de origen, también vamos a encontrar el vino con denominación, los DOCA, la denominación de origen calificada, y los vinos de pago, ¿no? Que se dan a ciertos productores dentro de España, principalmente en la zona de Castilla-La Mancha están la mayor parte de vinos de pago. Aquí no vamos a ver ninguno el día de hoy, pero sí vamos a ver una de las DOCA, de las dos DOCA que tiene España. Entonces, la primera legislación sobre denominaciones de origen de española es de 1932, como les decía, ahora está fusionada con lo que es la norma de la Comunidad Europea. ¿Quiénes son los encargados de ver la normativa de cada una de las denominaciones de origen? Normalmente cada denominación de origen tiene un consejo regulador, que es el que dicta las normas y se encarga de promover la denominación de origen y realizar las fiscalizaciones. ¿Quiénes conforman el Consejo Regulador? El Consejo Regulador está conformado por los viticultores, por bodegas, elaboradores, por comercializadores de vino, por representantes de la comunidad y también por representantes del ministerio, ¿no? Entonces es
hay actores de distintos lados dentro de lo que es el Consejo Regulador. Ahora, dentro de Cataluña, que es lo que estamos viendo hoy, vamos a ver 12 denominaciones de origen. ¿Sí? 12 en total, las vamos a ver todas, no las vamos a ver en profundidad, pero vamos a verlas todas. Dentro de eso, quizás las más importantes, como les comentaba, va a ser Priorat, que es la única denominación de origen calificada, y Cava, ¿no? Que es el vino más exportado de toda España, seguido por Rioja. Vamos a hablar un poco de clima y topografía. Ya habíamos visto dónde estaba localizado, ¿cierto? La región de Cataluña está en la esquina, en la punta del triángulo, en la parte norte, noreste de España, el límite con Francia y con Andorra. Aquí está Andorra, ¿sí? Y el límite tiene un límite natural con Francia, que van a ser los Pirineos, ¿no? Este va a ser un límite natural con Francia, que son los Pirineos. En esta zona no hay viñedos. Estamos hablando de más altura, ¿cierto? De un lugar bastante inhóspito como para tener viñedos. Así que en esta zona no hay. ¿Dónde están concentrados más los viñedos? Más bien en las partes como que están marcadas aquí. Aquí está la mayor cantidad de viñedos, ¿no? En esta zona como que está como moradita, o quizá donde están los vinos más prestigiosos. Y hablando más de espumantes o vinos blancos, hay mucho vino blanco y espumante que se produce en la zona que está aquí marcada como de amarillo, que va a ser la zona como costera de la región. Cataluña está dividida en 4 provincias: Lérida, Gerona, Barcelona y Tarragona. Las más importantes en vino, yo creo que Tarragona, ahí donde están concentradas el mayor número de bodegas. Tiene un clima mediterráneo, ¿no? Un clima que no es tan extremo, sobre todo hablando de la zona donde se produce vino, que vendría a ser toda esta zona de aquí, ¿no? Que estoy marcando con el puntero. Esta zona tiene un clima bastante mediterráneo, es decir, que no vamos a tener extremos de temperatura, no vamos a llegar a calores de 42 grados como podemos encontrar en otras zonas de España, ni vamos a tener menos 10 grados como podemos encontrar en Madrid, ¿no? Aquí las temperaturas van a ser un poco más agradables, no van a haber diferencias de temperatura tan marcadas en verano, invierno, y tampoco vamos a tener diferencias de temperatura tan extremas día y noche como sí podemos encontrar en la zona central de España. Donde encontramos un poco más de estos deltas de temperatura más marcados, donde vamos a tener un clima con un poco más de influencia continental, va a ser en la zona de aquí, ¿no? De la depresión central de Cataluña, pero no en la zona costera, ¿no? Que está aquí, donde están la mayor parte de vinos. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Después vamos a ver dónde están ubicadas las denominaciones de origen, para darnos una idea de cuáles van a tener más influencia marítima, cuáles van a ser más dadas a los vinos blancos, y cuáles van a estar más al interior, más dadas a los vinos tintos, o con condiciones más favorables para los vinos tintos. Ríos importantes, tenemos el Ter, que está por acá, el Llobregat, que está aquí, como en la parte, digamos, centro, y el Ebro, que es el mismo río que continúa por La Rioja, que viene por aquí, ¿sí? ¿Se ve? Está por este lado. Ahora, también importante, hablando de vinos, mencionar que es el Segre, porque precisamente una de las denominaciones de origen de Cataluña está toda como bordeando o a los lados, ¿no? de este río, el río Segre, que va por aquí, ¿no? Por este lado. Que cruza Lérida, va por la depresión central. Bueno, hablando de suelos, en lo que es la zona de Cataluña, el suelo más famoso de esta región, por supuesto también por el tema del Priorat, va a ser la ilicorella. La ilicorella es una especie de pizarra, ¿no? Esta piedra que es como si fuera un 1000 hojas, de un color oscuro, que por también tener mucha ya degradación en esta zona, va formando después una especie de greda roja, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar son los trocitos de esta pizarra acompañado de una greda rojiza oxidada. Ese es el suelo, digamos, más famoso, no es necesariamente el que más se encuentra, ojo, ¿no? Tenemos mucho suelo granítico o subsuelo granítico en la zona
de Cataluña. En zonas más bien hacia la costa hay también suelo caliza, suelo calcáreo, y va a haber muchos spots, ¿sí? O sea, como muchos puntos específicos dentro de Cataluña donde tenemos este esquisto, pizarra o ilicorella, que es precisamente el suelo típico de la zona más emblemática de producción de vinos, que va a ser Priorat. No sé si todos sepan lo que es la licorella, pero ahorita les voy a mostrar también, ¿no? Entonces, cuando hablemos de Cataluña, no solo pensar en el licorella, que es el suelo más famoso, sino también pensar en suelos calcáreos, que hay mucho, sobre todo en la zona costera, y también granito. Mucho suelo granito, suelo muy parecido a suelos que podemos encontrar en Chile, en la cordillera de la costa. Esta es la foto de la licorella, que es la pizarra, ¿sí? La pizarra, pero bastante más oxidada. Es como típico del Priorato. Entonces, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿No? Vamos a hablar ahora de las cepas y los vinos de Cataluña. Esto se les iba a poner en las preguntas, se me olvidó hacer el cuestionario del inicio, pero dado por la presencia del Priorat y los vinos tintos del Priorat, que uno es lo primero que se le viene a la mente, muchos pensamos que la región de Cataluña es principalmente de cepas tintas, y no es. ¿No? Solamente el 34% de la superficie de viñedos corresponde a variedades tintas y un 66% de la superficie de viñedos corresponde a cepas blancas. Por ahí uno eso le extraña, pero después si nos acordamos que aquí se produce el cava, ¿no? Nos hace bastante más lógica que este número de cepas blancas sea tan alto. ¿Cuáles son las principales cepas que encontramos en la zona? Las tres típicas tradicionales con las que se elabora el cava, que son macabeo, parellada y chareló. Esas son las tres variedades blancas tradicionales para la elaboración del cava, y también van a ser las cepas más plantadas en la región. Luego tenemos garnacha blanca, que la garnacha blanca también va a ser importante para muchas de las denominaciones de origen, y también hay presencia de Chardonnay, que se ocupa también para el cava, y Sauvignon Blanc también en algunas regiones, sobre todo en Penedès, que Penedès es bastante reconocido por sus vinos blancos, tiene muchísimas cepas blancas y elabora tanto ensamblajes como vinos varietales. Cepas tintas de Cataluña, la cepa estrella obviamente es la garnacha en esta zona, tanto la blanca como la tinta. Ojo, si no pensemos en garnachas, tenemos que pensar en garnachas españolas, pensar sin duda, tener en mente a Cataluña, ¿no? Es zona de garnachas, tierra de garnachas, tanto blanca como tinta. Y también hay otra garnacha en esta zona que se llama garnacha peluda, ¿no? Hay una garnacha gris también. Entonces está la garnacha con toda la familia de las garnachas. Está también la mazuelo o cariñena, que también en algunas zonas de Cataluña la llaman samsó, no confundir con el sensó, ¿no? Este samsó, que es sinónimo de cariñena o mazuelo, se escribe S-A-M-S-O, ¿ya? Samso, así tal cual suena. Entonces, esa es un sinónimo de mazuelo o cariñena, en la misma cepa. Distinta al otro senso, sin sault, ¿ya? Diferentes. Luego tenemos también tempranillo, porque tempranillo es la cepa tinta más plantada en España, está en todas las regiones prácticamente, y aquí también está, pero no es una cepa que sea importante. Normalmente está dentro de las mezclas, está permitida en casi todas las denominaciones de origen, pero no es una cepa relevante, ¿no? La cepa relevante aquí, hablando de tintas, va a ser la garnacha. Importancia de las cooperativas, eso ya se lo había mencionado, y en Cataluña los vinos normalmente, y hablando de las denominaciones de origen, van a ser blends, van a ser ensamblajes, ¿no? No es tan típico que haya monovarietales. Ahora, con esta recuperación de cepas nativas, sí se están comenzando a hacer más vinos de monovarietal, ¿no? Como para darle importancia o hacer que estas cepas recuperadas se luzcan, pero tradicionalmente los vinos son ensamblajes. Priorat es un ensamblaje, ¿no? Casi siempre son vinos tintos que son ensamblaje de garnacha con cariñán en la mayoría de los casos. ¿Qué más contarles para que se den una idea, ¿no? De qué volúmenes estamos hablando de producción en Cataluña? En Cataluña tenemos casi 52.000 hectáreas de viñedo, ¿sí?
En Chile, estamos hablando de solo la región de Cataluña. En Chile tenemos alrededor de 130.000 hectáreas, hablando de todo Chile, ¿no? Aquí solamente en Cataluña, 52.000 hectáreas de viñedos. Número de productores, y esto también es súper relevante, ¿no? Les había dicho que hay mucho fraccionamiento, lo mismo que ocurría en Italia. Aquí estamos hablando de solo en la región de Cataluña, de alrededor de 10.250 productores, solo en la región de Cataluña. Mientras que en Chile hablamos de 800 bodegas y 12.000 productores en todo el país, ¿no? Entonces prácticamente tenemos un número bastante similar de todos los productores, sumando todos los productores de vino que tenemos en Chile, sería un número bastante similar a la cantidad de productores que tenemos solamente en Cataluña, ¿no? Entonces está muy, muy, muy fraccionado. Aquí también importante mencionarles en el tema de cepas tintas, que en Cataluña hay mucho blend con cepas internacionales, ¿no? Normalmente vamos a encontrar bastantes blends de garnacha con Cabernet Sauvignon, por ejemplo. Merlot yo creo que es de las cepas internacionales más plantada en Cataluña, es la Merlot, ¿no? También vamos a encontrar Syrah, Cabernet Franc también tiene bastante relevancia y se usa en muchos blends. Denominaciones de origen, como les había dicho aquí, tenemos 12 denominaciones de origen, una de ellas una DOCA, que es Priorat. Vamos a ir viéndolo en el mapa porque creo que así es más fácil de entenderlo. ¿Dónde está Priorat? ¿No? Priorat está aquí. Vamos a ubicar primero las ciudades importantes, ¿no? Aquí está Barcelona, ¿sí? Aquí está Barcelona. Al lado de Barcelona tenemos dos denominaciones de origen. Alella, que es una denominación muy pequeñita, ahí no se nota que sea tan pequeña, pero la verdad que son muy, muy pocas hectáreas de viñedos, ¿no? Y luego tenemos al lado, al otro costado de Barcelona, tenemos la denominación de origen de Penedès, que es bastante más grande. Luego bajando tenemos Tarragona, ¿no? Tarragona ya hemos dicho toda esta historia relacionada a los romanos, donde partía mucho del comercio de vinos en época de romanos, también es una de las denominaciones de origen más trascendentes de Cataluña. Y aquí más o menos como casi prácticamente dentro de todo, Tarragona es grande, miren, es todo lo que está en lila, ¿no? Entonces tenemos esta parte que está cerca de la ciudad de Tarragona, pero luego tenemos toda esta zona que está más hacia el interior. Entonces es una denominación que abarca mucho territorio y también muchos estilos de vino. Aquí en esta parte roja que ven acá, que estaría como en medio de Tarragona, esta zona roja es una denominación de origen que antes era parte de Tarragona, y ahora es una denominación aparte que es la de Montsant, ¿ya? Montsant. Adentro de Montsant es pura montaña prácticamente, ¿no? Adentro de Montsant está Priorato. ¿Se acuerdan que les había dicho que el Priorat estaba todo rodeado de montaña? Bueno, es precisamente esta partecita de aquí que ven en amarillo, esa es la zona del Priorat. Luego tenemos otras zonas como Terra Alta, que está aquí, que obviamente es una zona que tiene un clima un poco más de influencia continental, ¿no? Con mayores variaciones de temperatura día y noche. Coster del Segre, acuérdense que es el río, ¿no? que va por aquí, entonces de allí viene el nombre. Esta zona de Coster del Segre, dentro de las denominaciones de Cataluña, es una de las denominaciones más secas, ¿no? Que tiene más problemas de agua, y por eso también los viñedos están más obligatoriamente pegados al río. Luego tenemos la denominación de origen Pla de Bages. Lo vamos a ver en detalle, aunque no sea una denominación que suene mucho o que sea muy comercial o que se exporte. No, yo creo que no encontramos ningún vino de esa denominación aquí en Chile, pero sí voy a mencionarla con más detalle porque es una denominación que se ha preocupado y se ha enfocado muchísimo en lo que es la producción de vinos a partir de cepas nativas. Luego tenemos como ya aquí pegado al mar, ¿no? Y en la parte como quizá más al norte y más al este de Cataluña, Empordà.
que es otra denominación. Aquí en el centro tenemos Conca de Barberá, ¿no? Entonces un poco para ubicarlas y pensar qué vamos a encontrar en cada lugar, ¿no? Priorat es zona de tintos. Cuando hablemos de Aleya, cuando hablemos de la zona costera de Penedés, cuando hablemos de la zona costera de Tarragona, lo que vamos a encontrar básicamente es espumante, vinos blancos y vinos rosados. Tarragona obviamente también tenemos vinos tintos, pero ¿dónde van a estar? En la zona más al interior, ¿no? En la zona más que tiene un clima ya con alguna influencia continental, al igual que en la zona de Penedés. Aleya, por ejemplo, que está básicamente en la zona costera, quizás sus vinos más reputados o más famosos van a ser espumantes y también vinos blancos. Cava. Aquí lo vemos abajo, está en otro mapa, porque Cava nace en Penedés, pero luego cada vez se fue ampliando y ampliando y ampliando la zona donde se puede producir, ¿no? Entonces, se puede producir no solamente en Penedés, sino también por esta zona de aquí, en la zona de acá, dentro de Cataluña, y también fuera de Cataluña. Actualmente hay zonas que están permitidas. Y luego tenemos otra denominación que es la de Cataluña, que es un poco casi como una IGT, es una denominación más genérica, que permite más variedades de uva, que permite más territorios, y también que tiene menos exigencias en cuanto a tiempos de guarda o rendimientos por hectárea, ¿no? Entonces vendría a ser como lo más cercano a un EGT o lo más laxo o más relajado dentro de las denominaciones de la región. Esto se lo voy a pasar, sí, los mapas y todo, para que no se angustien. Penedés, vamos a volver para que vean dónde está ubicado, ¿sí? Penedés, en la zona de aquí, vendría a ser como la zona costera, como en la parte central, ¿no? Aquí. Entonces, Penedés produce principalmente vinos blancos, 51% vinos blancos, 35% tinto, 11% rosados. Ojo que Cataluña tiene alta producción de vinos rosados y tienen muy buena reputación sus rosados. Normalmente son rosados que se elaboran a partir de garnacha. La cepa más importante de Penedés es Chareló, ya la tienen actualmente como su cepa bandera. La Chareló se usa tanto para hacer vinos cavas, espumantes, como para hacer vinos monovarietales, ¿no? A partir de esta cepa. Es una de las regiones vitícolas más antiguas, pero también una de las más modernas, entre comillas, ¿no? Es una región muy antigua, pero que siempre está a la vanguardia en cuanto, fueron, por ejemplo, en España los primeros que comenzaron a usar temperaturas controladas para la elaboración de blancos. Y normalmente siempre siempre son como los abanderados o los primeros en usar muchos desarrollos tecnológicos relacionados al vino. Los Giro Pallet, por ejemplo, hay mucho desarrollo tecnológico que se ocupa en la región, ¿no? Eso también un poco cuando se habla de lo tradicional no tiene por qué negar el desarrollo científico, en ningún caso, pueden ir siempre acompañados lo tradicional con los avances tecnológicos. Es lugar del nacimiento del cava, ¿no? Obviamente después el cava, al ser tan exitoso, se fue diseminando por distintas partes de España y fue creciendo el lugar donde se puede producir. Tiene aquí un clima mediterráneo por excelencia. Hay 16.000 hectáreas de viñedos aproximadamente, así que es un territorio bastante más grande. Las precipitaciones, que creo que no se los había mencionado cuando hablamos de clima, están alrededor de los 350 y 700 milímetros al año, hablando en general de la región. Las zonas costeras son un poco más húmedas y las zonas del interior son bastante más secas normalmente. Suelos en la zona del Penedés, vamos a tener suelos franco-arcillosos y también bastantes zonas o vetas de suelos calcáreos de caliza. Penedés, hablando como en macro, está dividido en 3 subzonas. Penedés superior, que va a ser la zona como más montañosa. Penedés central, ¿sí? Y el Penedés marítimo, que es obviamente el costero. Toda la zona central va a ser la zona con mayor producción, donde se producen los mayores volúmenes. Ahora, igual Penedés como denominación ha trabajado en
en una zonificación, ¿no? Para ser más específico en cuanto a suelos, climas y calidades de los vinos, se pueden usar todos estos nombres que ven al costado, Conca de Foix, Coster de la Anoia, se pueden usar en las etiquetas, ¿no? Son términos que se pueden usar en las etiquetas como para especificar de qué zona del Penedés son los vinos. Este mapa se los puse como un poco también para ver la cantidad de bodegas, porque estos no son productores, son bodegas de vino. Entonces aquí se ven la cantidad de bodegas de vino que hay en la zona del Penedés. Voy a volver porque no se los mencioné cuando hablé aquí. Este es importante porque no le mencioné el tema de las montañas y es relevante que se los mencione. Ya habíamos hablado de los Pirineos, que en el fondo no hay, ya han visto, no hay casi producción de vinos con denominación de origen en esta parte norte interna. Pero algo que sí es importante es esta expresión central, ¿no? Y sobre todo estas dos cordilleras, la cordillera litoral, que está acá, y la cordillera prelitoral, y la depresión prelitoral, que sería el medio entre las dos cordilleras. Estas dos van a ser súper relevantes en el tema de los vinos, porque aquí se encuentran prácticamente todos los viñedos, tanto en la cordillera litoral, como en la depresión prelitoral, que claramente, si hablamos de depresión prelitoral, estamos hablando de una zona más plana, ¿no? Es el espacio que está entre una cordillera y otra, ¿sí? Entonces, obviamente, estamos hablando de suelos distintos. No va a ser el mismo suelo el que vamos a encontrar en la cordillera costera que el suelo que vamos a encontrar entre ambas cordilleras. Entonces, eso es bien relevante cuando hablamos de vinos y de estilos de vinos. Classic Penedés. Habíamos dicho que Penedés era la denominación era el lugar donde había nacido el cava, ¿no? Pero el cava es una denominación que cada vez se ha vuelto más grande, más laxa, cada vez hay más productores, más volúmenes, y ya no era una denominación exclusiva de esta zona que la vio nacer. Así que Penedés ha creado una denominación de origen, la hemos probado en algunas catas cuando hacíamos las catas de cavas, que es Classic Penedés, ¿ya? Que es un cava, finalmente, es un cava, pero se sale de la denominación de origen cava y ahora tiene una propia denominación, que es Classic Penedés. ¿Qué requisitos tiene? Son requisitos más exigentes que el cava, en primer lugar por la zona, ¿no? Solamente se puede producir dentro de la denominación de Penedés y no fuera de ella, como en el caso del cava. Algo también súper relevante. Carlita, ¿Sí? esto no se compara al Classic de los italianos, ¿no es cierto? Que es como el lugar original de donde salió esto, No. es una derivación nomás. Claro, sí, usó eligieron el término classic, pero no tiene nada que ver con el classic de los italianos, que es más como la zona de origen. Bueno, se podría también hacer como un link, ¿no? Porque finalmente ellos también quieren dar a entender que es como el lugar de origen del cava, ¿no? Le están cambiando el nombre, ya no le llaman cava más ellos, es una denominación aparte, Classic Penedés, lugar donde nació el cava, ¿sí? Y, como les decía, tiene más exigencias que el cava. En primer lugar, una zona donde se puede producir más pequeña, más reducida, más acotada. También, la primera denominación de origen, y esto yo creo que es bastante relevante porque nos da una idea de lo que se viene, no hablando solamente de España, es la primera denominación de origen que solamente admite uvas orgánicas y una producción ecológica. Entonces, es la primera denominación. Si bien uno puede hablar, no sé, por ejemplo, en la zona de Umbría o Abruzzo en Italia, que la mayor parte de los productores son orgánicos, ¿no? No lo exige la denominación. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Una cosa es que la mayor parte lo sea, pero no está exigido en la ley. En este caso, en Classic Penedés es obligatorio que la uva sea orgánica y que la producción sea orgánica. Entonces es el primer vino o la primera denominación ecológica, se puede decir, o orgánica, como le quieran decir, como denominación, no como productor, no como un producto específico, no, como denominación de origen.
todos los que etiquetan o usan esta denominación tienen que ser orgánicos, ¿ya? Entonces eso es bastante relevante porque no había un antecedente, ¿no? Es el primero en tomar esta iniciativa, esta decisión. Y otro tema importante, lo vamos a ver ahorita, la clasificación de los cava, ¿no? Pero cava tiene distintas líneas, ¿no? El cava reserva es el que tiene 15 meses de crianza con lías. En el caso del Classic Penedès, cualquier Classic Penedès, llevándolo a la clasificación de un cava, sería reserva, porque lo mínimo que exige esta clasificación es 15 meses con lías, ¿no? No puede existir un Classic Penedès que solo tenga 12 meses con lías. Obligatoriamente tienen que tener más de 15 meses. Entonces, eso también lo han hecho como para marcar un estilo en el vino y en el espumante y una calidad. Sí. ¿Las lías son las levaduras naturales? ¿Las lías pueden ser naturales o pueden ser seleccionadas, porque las lías finalmente son los cuerpos de las levaduras cuando mueren. Los cuerpos de las levaduras muertas son las lías. Vamos a hablar ahora de la siguiente denominación, ¿no? Que está muy ligada a la anterior, a Penedès, que es cava. Cava es una denominación creada, ¿ya? Bueno, todas en el fondo lo son, pero aquí hay un desarrollo de producto, un diseño de producto. Es Josep Raventós y Falló el que crea cava, que crea este vino dentro de Cataluña. Él en 1872 viaja a la Champaña y copia el estilo, como también hemos visto, por ejemplo, que ocurrió en Franciacorta, ¿no? En Italia. Entonces él copia este estilo, esta forma de hacer los espumantes, la lleva a la zona del Penedès y hace un desarrollo ahí importante. Los vinos se dieron súper bien. Ahora, algo interesante que él, a diferencia de lo que ocurrió en Franciacorta, donde llevaron además las cepas, que es Pinot Noir y Chardonnay, Josep Raventós dijo, no, yo voy a copiar esta técnica, pero voy a usar las cepas nativas de la zona, que eran Chareló, Parellada y Macabeo, y el cava nació con estas 3 cepas, ¿no? Con estas 3 cepas blancas siempre han sido, y hasta el día de hoy son las 3 cepas banderas de la denominación. Entonces, una denominación exclusiva para espumantes método tradicional, ¿sí? No se puede hacer cava de método no tradicional, no se puede hacer por inyección de gas carbónico, no se puede hacer en método de tanque, son exclusivamente espumantes de método tradicional, con muchísima tecnología, eso sí, lo que les permite manejar precios que son, la verdad, una ganga para la calidad del vino. Cosas interesantes que tenemos dentro de cava, sobre todo la zona clásica del cava, relacionada a la zona costera del Penedès, son los calcáreos, ¿no? Y eso también le da una calidad o una estructura al vino especial. Climas mediterráneos, ¿no? Que no son tan extremos. ¿Cuánto tenemos? Hay 37.955 hectáreas de viñedos, hay 6.582 explotaciones, ¿no? Una producción de 249 millones de botellas al año, ¿no? Es una producción enorme, de las cuales 165 millones, al menos en el 2009, fueron para exportación. Entonces, imagínate, 165 millones de botellas de cava solamente, ¿no? Tendencias en el cava, en los últimos años lo que más ha crecido en cava es el cava ecológico, ¿no? Más parecido a lo que mencionamos hace un momento sobre el Classic de Penedès. Cavas ecológicos cada vez cobran más importancia en el mercado, y también los cava rosados que se han puesto muy de moda. Bueno, no solamente el cava, el vino rosado en general se ha puesto muy de moda en los últimos 5 años, y los cava rosados también son bien interesantes. Si es que no los han probado, se los recomiendo absolutamente, tienen mucha estructura. Normalmente están hechos o bien las 3 cepas que más se usan en los cava rosados son Garnacha, Monastrell y Trepat, ¿ya? Y los de Trepat son bien interesantes porque por ahí la Trepat se asemeja mucho a la uva país, ¿no? Entonces es bien interesante probar Trepat.
Cepas blancas que se pueden usar en cava, bueno, macabeo. El macabeo normalmente es una cepa blanca, equilibrada, de aromas delicados. Chareló, que los que compraron el vino, yo que tengo el tuyo, Anita, los que compraron el vino, este vino de verdad quería que lo prueben porque es un vino re interesante, que lo vamos a comentar al final, tiene lo que aquí nos dice que tiene que tener: estructura, ¿no? Es difícil en los vinos blancos hablar de estructura, en este caso la Chareló en general es una cepa que da mucha estructura al vino y una buena acidez. Normalmente tienen acideces bastante elevadas. Hablando de cepas de Chile, ¿a cuál se asemeja? Yo les diría que la Chareló tiene ahí una semejanza importante con Semillón, ¿no? En la estructura, en la acidez y también en el potencial de guarda. Al igual que la Semillón, la Chareló suele desarrollar en botella aromas y sabores bastante complejos y agradables. Parellada, que es la tercera integrante del cava, suele ser una cepa más bien suave, floral, y que la encontramos más o en mayor porcentaje en zonas del cava que están en altura, ¿no? Porque tiene una muy buena adaptabilidad a zonas que están en alto. Otras cepas blancas que se ocupan, Chardonnay, ¿sí? Y Malvasía. La Malvasía también hay bastante en esta zona norte de España. Cepas tintas que están permitidas para hacer cava, Trepat, que se les había mencionado. La Trepat se considera una cepa rústica, ¿no? Como acá la País, lo es, es una cepa rústica. Es una cepa que tiene un tanino muy rugoso, entonces, bueno, esa es como su característica. La Garnacha tinta, que es, como les he dicho, la cepa principal, hablando de tintas de toda esta zona de Cataluña. La Monastrell, que no hay mucha, pero hay. Y Pinot Noir, que también se incorporó dentro de las cepas tintas y cepas blancas. En un inicio, cuando se crea la denominación de cava, Chardonnay y Pinot Noir no estaban contempladas, ¿no? Después, buscando darle un estilo más parecido a la champaña, Chardonnay y Pinot Noir se incorporan a la denominación. Sobre el cava, contarles, bueno, por ejemplo, aquí tienen Penedès, ¿no? La principal zona donde se produce cava, pero también se puede producir en Valencia, en Badajoz. Este no es un mapa solo de Cataluña, este es el mapa de toda España. Entonces, en Rioja se puede producir cava, en Álava se puede producir, en Navarra, en Zaragoza, en Lleida, en Penedès, en Tarragona, en Valencia, ¿no? Entonces, el cava ya dejó de ser solo de Cataluña. Eso también ha sido bastante polémico para la denominación. ¿Qué más contarles del cava? Antes era el cava estándar, que tenía que tener mínimo 9 meses, el cava joven, digamos, que tenía que tener mínimo 9 meses con lías. Acuérdense que cava es siempre método tradicional de espumante. Luego teníamos el cava reserva, que son 15 meses con lías, y luego el gran reserva, que eran 30 meses con lía. Hasta hace unos años estas eran las únicas 3 clasificaciones que tenía el cava. Hace unos pocos años se agregó una clasificación más, que es la cava de paraje calificado, y que su simbolito es como esta P, y es como un rombito, ¿sí? ¿Qué tiene de especial el cava de paraje calificado? Vamos a tener menores rendimientos por hectárea. Aquí se van a manejar rendimientos máximos de 8.000 kilos por hectárea. La vendimia tiene que ser obligatoriamente manual. Los viñedos tienen que ser siempre viñedos de más de 10 años, y tiene que ser vinificado en la propiedad, ¿verdad? Eso también es importante. Vinificado en la propiedad, son siempre vinos milesimatos, vinos de añada, ¿verdad? Vintage, o sea que se coloca el año de cosecha, siempre, y siempre son brut, ¿verdad? Eso me pareció también bastante relevante e interesante, porque todo cava de paraje se vinifica como brut. No hay bruts natur, no hay extra bruts, no hay semisecos, no hay dulces, solo y exclusivamente dentro de la categoría brut, ¿ya? Que tiene que tener hasta como un máximo de 12 gramos de azúcar por litro. Entonces, eso es como un poco lo nuevo del cava, ¿no? El tema de paraje calificado, la nueva denominación. En tema de niveles de azúcar, bueno, Brut Natur de 0, esa es una clasificación oficial de los cava, ¿sí? Brut Natur de 0 a 3, Extra Brut hasta 6 gramos, Brut hasta 12 gramos, Extra Seco hasta 17 gramos,
los secos hasta 32 gramos, semiseco hasta 50 gramos, y los dulces hasta más de 50 gramos, ¿no? Entonces ya son mayor cantidad de azúcar. Volvemos al mapa de las denominaciones de origen, y vamos a ver ahora Tarragona, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Habíamos estado acá en Penedès, Cava, que es más o menos la misma zona, el 95% se produce por aquí, pero hay otras zonas permitidas, y ahora vamos a ir un poquito más hacia el sur, un poquito más abajo, igual la zona medianamente costera, que es Tarragona. Tarragona, ya ven el símbolo de la denominación de origen, que en esta ánfora romana de greda, ¿sí? Tarragona tiene varias zonas de producción: el Tarragonés, Alt Camp, Baix-Camp o Campo Bajo, ¿no? Y Ribera del Ebro. Esas son las zonas principales dentro de Tarragona, o las subzonas. Tarragona produce principalmente vinos blancos, 83% blancos, 17 cepas tintas, ¿no? Esa es la superficie plantada. Es la región vitícola más antigua de Cataluña. Las dos áreas principales van a ser Campo de Tarragona, que puede ser Campo Alto o Campo Bajo, y la Ribera del Ebro, que es la parte de aquí, la parte como verdecita, que está pegada al río, a Ebro, por eso el nombre, ¿no? Hay un vino tradicional de Tarragona que se llama el vino rancio, que no solamente se produce en Tarragona, sino en varias otras zonas de Cataluña. Y además, otro vino tradicional de la zona de Tarragona es el Tarragona clásico, que nuevamente no se refiere al tema de clásico como en Italia, que es de una zona muy antigua de producción, sino que es un vino encabezado, es un vino de alta graduación alcohólica, un licoroso, un vino dulce licoroso con alto alcohol, y que normalmente se hace a partir de garnacha, o sea, es un tinto, dulce, oxidado, encabezado, y que tiene mínimo 12 años de crianza, ¿no? Entonces es un vino igual que se produce en muy pocas cantidades, suelen ser vinos costosos, ¿no? Y normalmente son como un vino que es como el regalón de la viña, o que se usa para un vino para hacer presentes, regalos. Cooperativismo, aquí hay 13 cooperativas dentro de solamente esta denominación, ¿no? Un clima mediterráneo, 4.874 hectáreas de viñedos. Las precipitaciones están entre los 465 y 650 milímetros. Suelos, tenemos obviamente, es un terreno grande, así que tenemos distintos tipos de suelos, pero hay suelos aluviales, principalmente en esta zona de acá, ¿no? En la ribera del Ebro. Suelos francos, suelos calcáreos en las zonas costeras sobre todo, y spots de suelos graníticos, sobre todo en la parte alta de aquí. Aquí está lo que les comentaba del vino rancio. El vino rancio en el fondo tiene esta base de estos vinos como de una madre, o lo que se hace en el sistema de Jerez o de Soleras, ¿no? Es una pipa, una barrica, que se va rellenando, o sea, tiene la madre, tiene la historia de vinos y vinos, y cosechas y añadas que han pasado por ahí, y se va rellenando con los vinos jóvenes del año. Entonces es el vino rancio, que es un vino claramente oxidado, alto en alcohol, ¿no? Les puse ahí un ejemplo de un vino oxidado para que vean en el análisis. 22% de alcohol, tiene una buena acidez, igual 7,4 gramos por litro, pH bien bajo, 2,95, y 24 gramos de azúcar por litro, que vendría a ser como un semiseco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus principales características? Este color ámbar, oxidado, el alcohol elevado, este color oro viejo que le dicen típico descriptor de estos vinos rancios, una textura oleosa, densa, ¿sí? Se nota la textura en la copa, y normalmente tiene estas notas como tostadas, a frutos secos, a tabaco, a miel, típicas de los vinos evolucionados. Montsant. Montsant, voy a volver al mapa para que se acuerden dónde está. Esta mapita. Ay, se me perdió. Ahí.
¿Se acuerdan? Habíamos visto ya Penedés, vimos Tarragona, ¿sí? Y ahora nos vamos a esta parte que está en rojo, que es Montsant, que antes era parte de Tarragona y ahora se separó y finalmente Montsant viene a ser toda esta zona que enmarca, ¿no? O que rodea lo que es la zona del Priorato. Montsant, vinos que aman la tierra. Hay algunas fotos de bodegas y del productor de la zona. Esta foto me gustó porque primero, bueno, se ven las parras antiguas, pero sobre todo el tema de las montañas, ¿no? Hablando de España en general y sobre todo en Cataluña, son zonas tremendamente montañosas y al igual que cuando veíamos vinos de Italia, es raro o es poco frecuente que los viñedos estén en zonas planas. Normalmente los viñedos están todos sobre las caras de las montañas, en pendiente, muchas veces en terrazas. Montsant, acuérdense que está rodeando lo que es el Priorato, ¿no? Tenemos principalmente vinos tintos. Se dan cuenta que en la zona costera tenemos principalmente vinos blancos y espumantes, y en la zona interior tenemos más vinos tintos. Entonces aquí, más vinos tintos, un poco de blancos, un poco de rosado. Rosados se producen en toda la región y en todas las denominaciones de origen. Las principales cepas de Montsant, las mismas que, las mismas que en Priorato, ¿no? Garnacha y Cariñán. Son las dos cepas típicas o la esencia del Montsant. Montsant tiene 6 subzonas, son vinos similares a los vinos del Priorat, son las mismas cepas, casi el mismo clima, suelos también bastante similares, pero los vinos de Montsant suelen estar en zonas más elevadas, zonas más altas, acuérdense que están en todas las montañas alrededor del Priorato, y lo que esta altura también hace que tenga un poco de temperaturas más frescas, van a ser vinos un poco más ligeros con los del Priorat, y vinos menos complejos, porque también el suelo va a variar, ¿no? Clima mediterráneo con influencia continental, tenemos 1.844 hectáreas de viñedos, hay 16 pueblos distintos, ¿no? Donde se producen los vinos, y 55 bodegas solamente en la denominación Montsant. Precipitaciones entre 400 y 700 milímetros al año. Suelos, después les voy a mostrar algunas fotos de esto, creo que está a continuación, pero aquí hablan de 3 tipos de suelo: Ilicorella, que es el suelo típico del Priorato, del Panal y de Sauló. Aquí se acuerdan que les había mencionado las subzonas que tiene el Montsant, ¿sí? Que son 6. Bueno, aquí está un poco la descripción de cada una de ellas, ¿no? Claramente cada una va a tener elevaciones distintas, suelos distintos, distintas cantidades de precipitaciones, y eso también va a marcar distintos tipos de vinos. Por ejemplo, esta zona es una zona que se caracteriza por tener suelos calcáreos, ¿no? Aquí un poco la descripción de los suelos, esto se los voy a pasar como un poco para que tengan qué significa o qué pueden esperar como de cada uno, y las fotos, y encuentro que también están buenas. Obviamente aquí lo que más se busca y lo que más se privilegia son los suelos de pizarra, que son los que le dan identidad a la zona del Priorato y de Cataluña. Vamos a pasar a Priorato, que acuérdense que el Priorato está como en el centro, como adentro, ¿no? de Montsant, como encerrado adentro de Montsant. Priorat, 95% de su producción son vinos tintos. Se considera uno de los vinos más... ¿Por qué su relevancia? ¿Por qué hablamos tanto del Priorat? Porque se considera uno de los vinos tintos más finos de España. ¿Por qué? Porque son vinos concentrados, complejos, ¿no? Que tienen muchas capas aromáticas, que tienen intensidad, pero a la vez elegancia en boca. ¿Qué podemos encontrar? Aromas a berries, a frutas maduras, notas minerales, notas como a charcutería, ¿no? Notas como cárnicas. Son intensos, pero a la vez balanceados, suelen tener buena acidez, un tanino que lo acompaña. ¿Cuántos productores hay en el Priorat? En el Priorat hay 618 viticultores y 1.887 hectáreas de viñedos, ¿no? Una producción anual de 14.000 hectolitros. Bodegas inscritas son solo 112, ¿no? Entonces, la diferencia entre viticultor son los productores de la uva, las bodegas son donde se elaboran los vinos.
Entonces ha ido creciendo también el número de bodegas, porque si hablamos del 2000 eran 29 bodegas solamente en el Priorat, y actualmente son 112. Entonces, muchos de los que antes vendían uva, ahora eran solo productores, ahora también tienen sus propias bodegas. Aquí una foto del Priorat, ¿no? Vemos que está todo como en las laderas, ¿no? Que tienen bastante pendiente, son suelos que tienen un excelente drenaje, suelos bastante pobres, muy poco material orgánico. Y aquí vemos una foto de las parras viejas, en esta de arriba se nota bastante este suelo, la helicoreia, ¿no? Estas como laminitas, como capitas de pizarra. Priorat, bueno, ya han visto cómo está en la ubicación, una zona bien montañosa. En la parte norte, que viene a ser parte de la denominación Montsant, están las sierras de Montsant, ¿sí? Está todo rodeado de montañas. Plantaciones están en las riberas, normalmente pendientes pronunciadas, que ya les hay viñedos en terrazas, son parte de lo típico de la zona del Priorat. El Priorat está dividido en 12 villas, ¿ya? Que el nombre de las villas, por ejemplo, Bellmunt del Priorat, Gratallops, Lloral, eso puede aparecer en las etiquetas, ¿no? Para darnos mención de una zona específica dentro del Priorat donde se producen los vinos. Cepas tintas, aquí las dos cepas principales, hablando de vinos tintos del Priorato, Garnacha y Cariñán, son las dos cepas típicas. Hay otras que están permitidas, Garnacha peluda, Tempranillo, Picapol negro, Cabernet, Cabernet Franc, Pinot Noir, Syrah, ¿no? Pero las dos cepas bandera aquí, las que más se ocupan o los que van a estar en mayor porcentaje dentro de los blends, acordémonos que el Priorat normalmente son blends, va a ser Garnacha y Cariñán. En cepas blancas, que también se pueden producir vinos blancos, tenemos la Garnacha blanca, Macabeo, Pedro Jiménez, Chenin. La Chenin blanca aquí también es importante en esta zona de Cataluña. Se pueden encontrar muy buenos Chenin, aunque hay poquito. Viognier, Gewürztraminer también. Aquí un poco, ¿cuál es la clasificación de los vinos del Priorat? Tenemos el Priorat como el estándar, ¿no? El desde. Luego vamos a tener vinos de villa, que son las 16 que habíamos mencionado hace un momento. Luego vamos a tener vinos de parajes, ¿no? Que los vinos de parajes ya van a ser más seleccionados, rendimientos menores, de zonas específicas del Priorat. Obviamente, si un vino tiene en la etiqueta que es de paraje, ¿no? Van a ser vinos normalmente más caros y de mayor calidad. Hay dentro del Priorat 459 parajes, ¿no? Eso es así como, casi como Barolo, una locura. 459 parajes distintos que pueden aparecer en las etiquetas de los vinos. Luego, adicionalmente, tenemos las viñas clasificadas, ¿ya? Que va a ser una viña, siempre un single vineyard, la uva tiene que ser de un viñedo específico, y la gran viña clasificada que vendría a ser como el equivalente a un Gran Cru. Aquí siempre son viñedos específicos, ¿sí? No es solamente una zona y pueden ser varios productores, no, es un viñedo específico de un productor, en el caso de las dos categorías superiores. Eso, entonces vemos que hay como una subdivisión dentro de la denominación bastante grande. Aquí algunas fotos de los distintos parajes, en el fondo distintas, en realidad esto ni siquiera es de los parajes, sino de las villas, ¿no? Para ver la diferencia entre villa y villa. No están todas, pero para darnos una idea de, podríamos decir por qué le ponen tanto color, así, pero en realidad estamos hablando de zonas diferentes. El tema que estamos hablando de montañas también va a ser que la orientación solar juegue la orientación de los viñedos juega un papel importante en cuanto a las horas y la exposición al sol, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos Gratallops, la zona de Gratallops, aquí la Morera, ven que son súper distintos los paisajes, ¿no? Y las pendientes y todo. Aquí esta es la zona de Escaladei, ¿no? Entonces ven, bueno, y si fueran fotos de parajes también veríamos que son distintos unos de otros. Vamos a pasar a la siguiente denominación, que es Conca de Barberá. Entonces, se las muestro, hemos visto Penedès, que está aquí, Tarragona, Priorat, que está aquí en el centro, ¿sí?
rodeado de Montsant, que es la parte roja, y ahora vamos aquí como al ladito, al vecino, que es Conca de Barberá, que está aquí en naranja. Conca de Barberá, aquí la estrella es otra cepa, y por eso también no quise dejar de mencionarla, porque aquí la estrella es Trepat, ¿ya? La Trepat, esta cepa tinta rústica, parecida a la país, es la cepa bandera de Conca de Barberá. Se producen aquí blancos, tintos, rosados, pero principalmente tintos, un 59% son vinos tintos. En esta zona de Conca de Barberá se crea la primera cooperativa de España en 1903. Históricamente se producían más vinos blancos. Después de la filoxera y también por un tema de selección de la Trepat como cepa bandera, cada vez se producen más vinos tintos. Es un clima mediterráneo, influencia continental. Hay 4.185 hectáreas de viñedos. Las precipitaciones, ven que son bastante similares entre una zona y otra, ¿no? Normalmente entre los 450 y 600 milímetros de precipitaciones. Suelos franco-arcillosos en la parte plana, ¿no? Más cerca a los ríos, y en las otras zonas un poco más altas vamos a tener pizarra, y también bastante suelos con alto contenido de cuarzos. Producción de 8.000 a 12.000 kilogramos por hectárea. Los vinos que se elaboran pueden ser tintos, rosados, pero importante aquí la presencia de la Trepat, ¿no? Como cepa bandera de Conca de Barberá, que en ninguna otra de las denominaciones de Cataluña es Trepat la protagonista, ¿no? Aquí lo es. Cóster del Segre, les voy a mostrar dónde está en el mapa. Cóster del Segre está como muy dividido, ¿no? Es este rosadito que está por aquí, por aquí, por aquí. Alguna parte está acá en el borde con Conca de Barberá, pero hay trocitos por acá arriba. En el fondo sigue el camino del río Segre, ¿no? Ese es Cóster del Segre, que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Creo que en la foto no se nota mucho, pero es una greda que es muy parecido al suelo de Barbaresco de Italia. Es un suelo que se ve como gredoso, arcilloso, de un color como amarillo pálido, ¿sí? Con alto contenido de carbonato de calcio, pero está muy degradado, ¿no? Entonces te da una sensación como de greda, como de arcilla. Pero arcillas como blancas, como amarillas. Es una de las primeras, acá quizá lo interesante, lo relevante de Cóster del Segre es que aquí encontramos muchas variedades internacionales, ¿no? Aquí hay bastante Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, así que por ahí a los que están más acostumbrados a este tipo de cepas, si les gusta, la denominación de Cóster del Segre suele tener Garnacha más Cabernet Franc, o Garnacha más Cabernet, entonces interesante por ahí sus vinos, diferentes del resto, ¿no? Hay 36 bodegas en la zona, son 4.081 hectáreas de viñedos. Y lo importante también, relevante de Cóster del Segre, aparte de las cepas internacionales, como les mencionaba en el mapa, es una zona que está como muy, muy fraccionada, ¿no? No es una zona continua, no es una zona continua de viñedos, sino que está como muy, muy segregado, va como por los márgenes del río. Pla de Baix, ya se les había comentado que si bien no es una denominación muy conocida, muy famosa, ni aquí yo creo que no encontramos ningún vino de esta denominación, también de Cataluña, como en la parte central de Cataluña, se las quise mencionar porque es una denominación que está trabajando muy fuerte en la reivindicación o uso de cepas nativas de la zona, ¿no? Aparte que es una zona que tiene como mucha historia, bien estas, se le dicen las tinas y las barracas, ¿no? Que les voy a mandar como la historia de estas construcciones, obviamente son construcciones en piedra. Fueron una de las primeras zonas donde se hacían los lagares a pie de viñedo, que le dicen, ¿no? En lugar de transportar la uva, lo que hacían es procesar la uva en estos lagares ahí mismo, al pie del viñedo, de modo que no tenías que transportar la uva, sino que ya finalmente o bien vendían el vino ahí mismo o transportaban el vino directamente, ya no la uva.
Entonces se conocen así como lagares a pie de viñedo, ¿no? Están estas tinas y las barracas, todas construcciones en piedra. La uva aquí emblema o la uva símbolo de la zona de Pla de Bages es Picapol, la Picapol blanca. Cuando vi fotos de la cepa y la descripción, me recordó mucho cuando hemos estudiado Italia, la Malvasía puntinata, esta que tiene como unos puntitos café, como un puntito café cuando madura, muy, muy similar la variedad. También han rescatado otras variedades, como la Picapol negro, el Sumol, Mandó, y se están elaborando vinos a partir de estas cepas como en pureza, ¿no? Como monovarietales. Aquí está lo que les comentaba de los lagares medievales, ¿no? Estos lagares a pie de viñedos. Y estos que son un poco más actuales, que son las tinas a pie de viña, lo mismo, lagar a pie de viñedo, pero una versión ya más moderna, entre comillas, ¿no? Que en el fondo había una parte donde se hacía la pisa de la uva y luego este jugo escurría a otros lagares donde se producía la fermentación y después por decantación iba a otros lugares donde el vino terminado ya pasaba como a ser almacenado. Esto se las voy a mandar porque no ganó nada leyéndoselas, pero es bien interesante la historia y cómo funciona el sistema de las tinas. Picapol, como les decía, la cepa que esta denominación ha tomado como cepa bandera, una variedad blanca, parecía la Malvasía, lo que le decía la Malvasía puntinata, que tiene estos mismos puntitos café igualita. Muy, muy parecida, de piel gruesa, aromática. Puse esta botella porque es una botella relevante, porque fue la primera botella que se hizo 100% Picapol en la zona, ¿no? Entonces, importante tener, Abadal se llama la bodega. ¿Qué encontrar? Fruta blanca, fruta cítrica, alboricoque, notas también como a lavanda, florales, a hinojo, ¿no? Notas anisadas. Entonces es una cepa aromática y de complejidad aromática, bien interesante. Evoluciona bien. Vamos a otra denominación que es Terra Alta. ¿No se acuerdan con es Terra Alta? Que está como es la denominación que está más hacia el oeste, ¿no? Más hacia el oeste, más pegadita como al borde con la siguiente región. Entonces, Terra Alta, ¿por qué Terra Alta? Bueno, claramente los viñedos están un poco en altura, no a alturas extremas, estamos hablando entre los 350 y los 550 metros de altura donde se ubican los viñedos, ¿no? Terrazas, también va a ser importante, es una zona que obviamente está de montañas, vamos a tener mucha producción de vino en terrazas, distintos tipos de suelos. También aquí hay un predominio de las variedades tradicionales. ¿Cuáles van a ser las variedades predominantes? Cepas blancas como la garnacha blanca, que ya hemos mencionado que en Cataluña es bastante relevante, la garnacha negra y la garnacha peluda. Van a ser las tres variedades más importantes de esta denominación. Otras variedades que están permitidas va a ser la Macabeu parellada, ambas cepas blancas, las que se usan para el cava, y Samsó, que ya les había comentado, la Samsó escrita así, es la Cariñán en realidad, ¿ya? O cariñena. Aleya, una denominación que debo decir que me encanta. Me gustan mucho los vinos de Aleya, no hay mucho, por suerte acá Cupa, ¿no? Javier trae varios vinos de esta denominación. Es una zona costera, de frontón costera, además en altura, normalmente en terrazas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos alturas entre 60 y 350 metros, la cantidad de lluvia alrededor de 530 milímetros, normalmente son viñedos que están sin riego. La producción autorizada es de 6.500 kilogramos por hectárea, o sea que son rendimientos bastante bajos, ¿no? Estamos hablando que este es el mínimo permitido, o sea, el máximo permitido, así que son rendimientos bajitos, eso ayuda a tener buena calidad de vino. Temperaturas que no son tan extremas como podemos encontrar en la zona central de España, ¿no? La máxima temperatura que podemos encontrar en verano puede ser 32 grados, así el día de súper calor, y en invierno el día así más frío, temperatura de -3 grados. Entonces no son climas
tan extremos. Tiene también una buena cantidad de horas de sol, suelos arenosos, ¿no? En parte graníticos, hay zonas que tienen suelos graníticos y otras zonas que tienen suelos o subsuelos de caliza, ¿no? Suelos calcáreos. Entonces, eso también le da una estructura, una potencia a sus vinos importantes. Son solamente 314 hectáreas, ¿no? Es una zona pequeña de producción. Cepas tintas, vamos a tener garnacha, tempranillo, merlot, que aquí también hay merlots bien interesantes de la zona de Aleya, garnacha peluda y cabernet sauvignon. Y en cepas blancas, la charelot, que acá le dicen panza blanca en esta zona, chardonnay, garnacha blanca, ¿sí? Picapol, también Malvasía, Chenin, que les había comentado también ahí en Cataluña. En Cataluña también hay bastante moscatel de Alejandría. No es principal, pero está presente como en todas partes. Aquí una foto de Aleya, para que yo creo que una foto vale más que 1000 palabras, ¿no? Es una zona que está frente al mar, ¿no? Son viñedos que están frente al mar, normalmente en terrazas, de no tanta pendiente, no tan elevadas, pero sí terrazas como hacia la zona costera. Y finalmente terminamos con la denominación de origen Empordà. Voy a buscar el mapa, me voy a remontar a dónde está el mapa para que sepan dónde está. Aquí. ¿Dónde está Empordà? Empordà está como dividida en dos partes, ¿no? Que va a ser esta zona de aquí, límite con Francia, y la zona de acá, ¿no? Entonces estamos hablando de la zona más al este de la región de Cataluña. Empordà produce principalmente tintos, 58% tintos, 24% blancos. Las cepas principales van a ser las dos garnachas, como en la mayor parte de Cataluña, ¿cierto? Garnacha blanca y garnacha tinta, y también cariñena. Algo que juega como un papel relevante en los vinos de Empordà, ya habíamos dicho que es en la parte como más al este, ¿sí? Pegado a Francia, y por esta zona va a tener la influencia del tramonto, el viento tramontana. Este viento, que lo hemos visto también en algunas zonas de Italia, ¿no? Que también, también pasa por ahí. Este viento es un viento que viene desde el norte de Francia, es un viento frío, seco. En Empordà juega dos roles relevantes. Uno, disminuye la temperatura de la zona, hablando de Cataluña, es una de las zonas más frescas, y también, al ser un viento seco, deshidrata las uvas, ¿ya? Las uvas se deshidratan y se concentran. Esto como cuando veíamos los vinos de Italia, este proceso de pacificación, aquí hay un poco, por efecto del tramontana, este proceso de deshidratación, pero natural, ¿no? Y que también hay que tener cuidado de que no sea demasiado. Estas características de este viento frío, lo que va a hacer es que Empordà va a tener, hablando dentro de los vinos de España, de Cataluña, vinos normalmente que son más frescos, ¿no? Con una fruta que se siente más fresca, más viva, y con acideces más elevadas. Eso va a ser como característico de los vinos de Empordà. Entonces, si nos gusta como ese estilo de vinos como más frescos, más ligeros, por ahí los vinos de Empordà van a ser una elección mejor que vinos del Priorato, que suelen ser vinos bastante más intensos. Clima mediterráneo, con la influencia de este viento frío del tramonto. Hay 268 viticultores en esta zona y 1.756 hectáreas de viñedos. Las precipitaciones alrededor de 600, en esta zona llueve un poquitito más que en la zona un poco más al sur, al interior. Suelos, dependiendo de qué parte de Empordà, suelos aluviales, principalmente en las zonas planas pegadas a los ríos, y en la zona montañosa vamos a tener otro spots importante, tanto de suelos graníticos como de suelos de pizarra. Hay un término que se usa en las etiquetas de los vinos de esta zona, que es garnacha del Empordà. Cuando encuentren esto en las etiquetas, que diga garnacha del Empordà, estamos hablando que ese vino tiene que ser al menos un 90% garnacha, ya sea la garnacha tinta o garnacha peluda o una mezcla de ambas, pero un 90% de esas variedades. Más
2 años de crianza, ¿no? Entonces, un poco como el vino símbolo de esta denominación va a ser precisamente la garnacha del Empordà. Y bueno, finalmente algunos platos típicos. La verdad que Cataluña tiene como una cocina bastante sencilla, bastante simple. Uno de los platos típicos o snack típico es el pan con tomate, ¿sí? Después hay este que, no me acuerdo el nombre, que es como una especie como de focaccia, ¿no? De piso, un pan que se hace con salsa de tomate y algunas verduras o salchichas encima. Estos que son una especie de puerros que se hacen típicamente, que se envuelven con papel de diario y se asan y se sirven con una especie de pisto o una salsa de pimentones. Entonces una comida, la verdad que bastante sencilla, bastante dada a las verduras, bastante dada al tomate, a los pimentones, a las berenjenas como productos de la zona. Bueno, como resumen, básicamente los vinos de Cataluña, y hay mucho que las garnachas son las estrellas. Hay un trabajo enorme en la recuperación de cepas que habían quedado bastante olvidadas y que se iban perdiendo con los años. Gran variedad de estilos, zona costera, vinos blancos principalmente y espumantes, más al interior vinos tintos, de garnacha básicamente y cariñán, parras antiguas, hay zonas con riego y sin riego, aunque prevalecen las zonas sin riego, muy alto fraccionamiento, ¿no? Muchísima cantidad de productores pequeños, normalmente asociados en cooperativas, y algunos que ya se han como independizado y tienen sus propias bodegas, sobre todo en la zona de Priorato, que se ha visto este efecto. Principales vinos, uno del principal vino de España, ¿no? El vino de Priorat, de los tintos más elegantes y más importantes de este país. Y bueno, eso. No sé quiénes tienen los vinos, si quieren mencionarlos. Yo les sugerí para esta clase este vino, que es de una cooperativa. Avernatz es una cooperativa. Es un vino del 2016, 100% Charelot. El Charelot cada vez ha ido ganando como más fama o más reputación más allá del cava, ¿no? Que antes o siempre ha sido uno de sus 3 principales componentes. Actualmente se están elaborando en distintas viñas muchos vinos 100% Charelot, o sea, varietal de Charelot, sobre todo porque son blancos que permiten la guarda. Es más, yo les diría que no es aconsejable tomarlos el año en que salen al mercado. Lo mismo que me pasa con el semillón, ¿no? Es como un desperdicio del vino. Son vinos que ganan mucho con la guarda. Y este vino me encantó. No sé si algunos lo tienen o lo van a probar. Por ahí está Pedrito, tenía el vino, Anita, está la Pau con el vino, Pedro también tenía el vino por ahí. Bueno, María Luisa, no sé si... Garnacha. ¿Garnacha de la zona? No, es de al lado de... Bueno, les Carlita, sí. qué aroma, qué aroma. Sí, es un vino bien impresionante, a mí me gustó mucho. Yo creo que es como lo que uno espera que uno de estos vinos pueda llegar a ser, ¿no? Cuando hice la cata de 3 Charelot distintos, de distintas partes, porque uno era de Tarragona, este es de Tarragona, probé otro de Penedès y otro de Alella, esa vez. Los otros eran jóvenes y este era un 2016. Y la verdad que uno de los vinos que más me ha sorprendido de lo último que he probado. Ahí la Paola, gracias, mostrando la copa, porque miren el color. Para ¿El color? Es un color ámbar, sí, un color totalmente ámbar, que nos demuestra ya una evolución en el vino. Pero si el vino ustedes lo prueban, es un vino, primero aromático, ¿no? Una intensidad de aroma, ahí está Pedrito también con el vino, una intensidad de aroma pronunciada, y cuando uno lo mira y lo huele, tiene un poco por ahí miedo que el vino ya murió, ¿no? O sea, por ahí tú dices, no, ese vino ya pasó su mejor momento, ya es un vino que evolucionó completamente, pero en boca es espectacular.
No diría que se pueda, bueno, ahí va un tema ya de gustos. Yo creo que es el momento de tomarse este vino. Está como en su momento más espléndido. Ha desarrollado todos los aromas que podía desarrollar, ya no va a desarrollar más. Más bien ya la percepción en boca va a ir muriendo de acá en adelante, ¿no? Ahorita está con todos los aromas desarrollados, con una gran intensidad en boca, todavía se siente fruta, se siente la estructura del vino, que es quizá lo más relevante de un charelot, pero no se siente para nada un vino cansado, se siente la mineralidad, se siente la acidez bastante presente, un tremendo final de boca, con estas notas como albaricoque, a miel, notas florales también, un súper vino. A mí me gustó harto. Tiene solamente 12 grados de alcohol. Yo me lo tomé muy de a poco, me lo fui tomando como en 4 días. El vino se mantuvo perfecto. Bueno, lamentablemente ya no hay más. Se están tomando las últimas botellas del mercado. A Javier le quedaba una, creo, en stock, después de los que le compraron. Así que, bueno, una idea, o como para que se den una idea de primero, por qué era importante o por qué elegí este vino. Cuando hablamos de vinos con evolución, es difícil entenderlo si no hemos probado nunca un vino con evolución. Y acá ustedes tienen un excelente ejemplo de lo que es evolución en un vino blanco, ¿no? Una evolución justa, ¿no? En su máximo esplendor, por decirlo de alguna manera, que es distinto que cuando uno dice que en evolución, cuando el vino ya está hecho pebre, como el 4 Montgras del 2017 que probé el otro día. Que eso ya, o sea, es una evolución, pero no una evolución positiva, ¿no? Porque el vino está destruido. En este caso, sí es una evolución positiva porque tenemos una gran complejidad de aromas, de sabores y todavía una buena estructura y una boca muy viva. Eso es lo interesante. Y para los que nunca habían probado un blanco con evolución, este es un ejemplo maravilloso. ¿Vasco? No, que nosotros ese vino se lo compramos a Javier el año pasado y nos encantó. Sí. Después que estuvimos contigo, digamos, en tus catas, tomamos contacto con él y le compramos mucho vino distinto. La verdad tiene precios increíbles y vino muy bueno, muy bueno. Sí, este vino a mí me sorprendió un montón. Yo me acuerdo que nosotros quedamos con las ganas de probar más de este vino porque en una cata de cava probamos de esta marca, una de Hernats, cava de Hernats, que también tenía una evolución muy bonita. No es fácil envejecer dignamente. En este caso es un vino que una dignidad tremenda, no es un vino tampoco de tantos años, pero la evolución que ha logrado en un vino blanco, en 4 años, muy, muy lindo vino, muy, muy bonito, tanto como para disfrutarlo, como también como para aprender cosas teóricas, como a partir de él, ¿no? Él ya no tiene más, pero Javier siempre está trayendo, es una marca con la que él trabaja, así que, como le decía, Hernats es una cooperativa, además. Así que, dentro de su portafolio, lo que yo les recomiendo, que compren igual los vinos de Hernats y que los guarden ustedes, porque ya él guarda, ya no tiene de añadas antiguas, pero sí está trayendo las añadas contemporáneas, entonces la opción es que ustedes lo compren y lo guarden ustedes, ¿no? Bien interesante el vino. Te enviamos los vinos que estamos tomando hoy día. ¿Ya? Sí. Y son, la verdad, bueno, exótico. El rosado de Garnacha lo encontré extraordinario. ¿Ya? No era barato, para serte franco, pero queríamos darnos esa experiencia y el vino está increíble. ¿Cuál están probando? Te lo envié por WhatsApp. Ah, ya. Ya son de estos, lo muestro en la cámara, son Torroja. Torroja. Es muy rico el tinto. Ya, ese es una mezcla Garnacha Cariñán del 2000,
Buena 15. mezcla. Oh, Qué buena mezcla. Está buenísimo, increíble. buenísimo. Y este es el rosado, ¿ya? ¿Ya? El rosado, Mira, eso, me encantó su cápsula. Un detalle, pero no, está, el vino mira el color, o sea, Bellísimo. Ah, lindo. Mm. muy bueno. ¿Y eso también se lo compraron a Javier? No, esos No, son de esto- Diego. Estos son de Diego, Diego. De Diego. Sí, la verdad, él hizo una sugerencia, estos dos vinos del Priorat. Tiene un tercero, ya que era como replicar un poco el tinto y dijo que probara el rosado, y la verdad están en un nivel superior, lamentablemente para Chilito, pero afortunadamente para ellos, ya, increíble. Sí, Increíble. yo El rosado le iba a abrir ahora, pero después, bueno, no, en realidad, lo voy a catar durante la semana. Y ahí subo las notas de cata de ese. No quise abrirlo hoy porque tengo como 6 botellas descorchadas. Yo puedo ir a ayudarte. Carlita, tú tienes Vecina. tienes que llamar nomás. Uber está funcionando, no te preocupes. Pero este vino es muy bueno. Bueno, y obviamente la idea era hoy día probar un Priorat, pero entiendo, son difíciles de conseguir y son vinos Claro. igual costosos, ¿no? Un Priorat parte de los 28 lucas para arriba, entonces no es tan fácil de probar. No sé si Miguel Torres traía uno, parece, ¿no? El Salmos. sí, tiene un Priorat. Sí, Sí, Tenemos acá, sí. sí. que eso estaba como 30. Que es un estilo obviamente más clásico por ahí. El que ustedes están probando es un súper vino, el Priorat. Están Esos sobre son los esos son 45. de Diego, dijeron. Esos son de Diego, claro. Sí, Sí. están sobre Ay, los después 45. mándate las fotitos, Carlita, porque a mí me interesa esa combinación de gustarla. Ah, yo Dos de también. mis sé cepas si- favoritas. También. No sé si le quedan, la verdad, porque yo hablé con Diego y me dijo que le quedan 3 botellas. Sí, sí. Listo, Pau. 1, 2. Ya, Le sobra 1, una. 2. Ya, pero igual se las voy a mandar. Bueno, eso. Espero que les haya gustado la clase. Tengo muchísimo material adicional de esta clase. Se las voy a mandar. Del K hay un manual precioso que inclusive tiene varias partes como de maridaje que hizo el Can Roca para la de Okada, que está súper bueno. Muy linda, me preocupa. Y de varias de las denominaciones de origen también tengo los folletos, que que los folletos en general están hechos como para prensa, ¿no? Para las ferias, así que son bastante didácticos, normalmente tienen bonitos diseños y hay como harta información, hartos números. No me acuerdo si les mandé la vez pasada el Excel con todas las producciones por cepa de España. No. ¿No? Nunca. Nunca. Voy a mandarles eso, igual es como un archivo más asquerosito, pero bueno, si quieren profundizar o ver como ya datos duros, no hay gráficas, no hay nada, es un Excel con todas las comunidades de España y la producción, es el catastro en el fondo, el catastro del Ministerio de Agricultura por variedades. Lo interesante o entretenido del catastro de España, a diferencia de lo que pueden encontrar con el catastro de Chile, es que las parras están separadas. Por ejemplo, tenemos Cataluña, Chareló, ¿no? Y el Chareló está separado en 4 bloques. Porque están las parras que tienen de 0 a 5 años, las parras que tienen entre 5 y 10 años, las que tienen entre 10 y 20, las que tienen más de 20. Entonces también eso ayuda, primero, a ver tendencias, ¿no? Porque rápidamente puedes identificar cuáles son las plantaciones nuevas y también ver dónde están los vinos ahí, como ahí los parros de más de 30 años, ¿no? Dónde se concentran, ¿no? En qué variedades se concentran. Así que bien interesante también ver eso, se los voy a mandar. Eso, chicos. Muy bien. Oye, Carlita, sí. un tema adicional, es casi personal, pero tenemos un regalito por tu cumpleaños. Supimos que estuviste de cumpleaños en la semana, así que salud por tu cumpleaños.
Muchas gracias. Salud, Muchas ¡Salud, gracias. Carlita! Salud, gracias. salud, No, salud, Carlita. lo pasé bien, celebré harto mi Oye, cumpleaños. Carlita, una pregunta. No sé si lo dijiste y me perdí. ¿Este vino con qué lo podemos maridar o lo tomo con el pan con tomate? Oye, igual con pan con tomate quedaría bien, ¿ah? Porque el pan con tomate, el tomate tiene una acidez muy alta y este vino tiene una acidez muy alta. ¿Sabes qué? Con mariscos, pero con mariscos así, con ostiones, con piure, con Ah, ese tipo de cosas así, bien power, Ya más espectacular. fuerte. Hasta si no le pegan mucho a los mariscos, pero por ahí hasta con cochayuyo, ¿ah? Con algas, con esos sabores yodados, yo creo que pega súper, súper bien. Si no, con sabores así como de cebollas asadas, también podría ser zapallos. Sí, las verduras ahí cuando se asan tienen unas notas bien peculiares, así que también yo creo que irían bien con este vino. A mí me fascinó ese vino, me lo tomé solo, me lo tomé de cena, de postre, ¿no? Me lo fui tomando así casi que con cocotero, lo hice rendir. Está delicioso. Está delicioso. Sí, no, es muy, muy rico ese vino. Así que, bueno, me alegra que lo hayan podido probar. Bueno, Pilibas que ya lo habían probado. Pedrito, ¿a ti qué te pareció? Está rico, Carlita, sí. La acidez es buena. Súper buena acidez. Tiene una acidez bien marcada, que eso también es parte de que cuando un vino evoluciona, que no